Asadero el muchacho alegre. En el episodio del día de hoy hablaremos de una leyenda del asfalto, el orgullo americano, el único auto que se atrevió a ponerte tú a tú con los autos deportivos europeos. Un automóvil que a lo largo de 72 años ha sabido labrar un historial impecable en 8 generaciones. Y me refiero al Chevrolet Corvette. De antemano tengo que advertirles que hablar de Corvette no será cosa fácil ni rápida. Tenemos que dedicarle su justo tiempo, ya que es uno de los autos con producción más longeva del mundo. Y para esto, una vez más pedimos orientación a expertos en el tema. Por un lado está Víctor Alonso, entusiasta de la marca, coleccionista e historiador del Corvette Club México. Y en la otra esquina, el ingeniero Gonzalo Báez Camargo, quien cuenta con más de 30 años de experiencia como gerente en distintas áreas de General Motors México, Centroamérica y el Caribe. Sin duda, esto será un auténtico deleite. Disculpen la interrupción, Autocinema El Coyote y Cars Auto Automotriz junto con El Hombre y su Máquina les queremos hacer la invitación para que puedas venir a ver la proyección de alguna película clásica. Quédate al final del video porque podría ser alguno de los afortunados. Harley Earl. Harley Earl nació en 1927 y era un diseñador nato. Empezó su carrera en California, de donde era original, como carrocero para Cadillacs, en una compañía carrocera independiente. De esa forma General Motors ve el trabajo que hace sobre los Cadillacs de carrocerías y se impresiona tanto que lo jalan a trabajar en General Motors. En General Motors pronto se vuelve el encargado de hacer lo que se llama en aquel entonces el Departamento de Arte y Color, que era el encargado precisamente de darle las líneas, de darle el styling al coche y de hacer la selección de colores. Antes de eso, en Estados Unidos realmente las tres marcas se dedicaban 100% a lo funcional. La forma de la carrocería era pues, un accidente. Bueno, él entonces crece ahí y se vuelve un vicepresidente reportando directamente al CEO, que en aquel entonces era Alfred Sloan, y empieza a ver, un poco compaginando con la historia que nos platicaban del Mustang, cómo va cambiando el mercado americano. ¿Qué vieron los soldados en Europa y qué llegaron a no encontrar en Estados Unidos? Fue a raíz de que los soldados americanos que se fueron a pelear a Europa estuvieron en realidad 6 meses antes de entrar en combate, y en ese tiempo muchos de ellos compraron cochecitos deportivos ingleses que eran baratos. Estoy hablando del MG. Cuando acabó la guerra, muchos de ellos se los trajeron se los regresaron a Estados Unidos. También llevaron algunos Triumphs, inclusive Jaguars, que era un poquito más caro, pero para la época eran relativamente baratos. Y se dio cuenta General Motors que en ese momento, que era el año 49, 50, no todos regresaron acabando la guerra, muchos se quedaron estacionados en Europa. No había ningún coche deportivo en los Estados Unidos, todos eran grandes, pesados. Hay que también dimensionar el tamaño que tenía la industria automotriz y en específico General Motors en esos años de la postguerra.
Es otra historia diferente, pero después de la guerra había una demanda por automóviles nuevos tan grande que los fabricantes no se daban abasto. Y empieza la carrera para producir más y más coches, que en principio se basó en extender las horas de trabajo. Empiezan los segundos turnos, empiezan las horas extendidas y todo con el afán de producir más coches, porque el que no produjera más coches perdía mercado con los otros. Bajo esa influencia, General Motors florece y General Motors llega a vender más de la mitad de los coches que se venden en Estados Unidos. En aquel entonces, pensar de coches importados a Estados Unidos sí los había, pero eran realmente cantidades muy, muy pequeñas que no le hacían mella a nadie, ¿no? El mercado de Estados Unidos era para los fabricantes de Estados Unidos. Y de ahí, General Motors tenía más del 50% del mercado. Y tenía un ingreso económico tan importante que el único que le ganaba era el gobierno de Estados Unidos. Entonces, de hecho, algún fanfarrón en General Motors había dicho: lo que es bueno para General Motors es bueno para el país. Entonces, digo, un poco humilde el cuate, pero vamos a visualizar entonces la potencia que tenían y la cantidad de poder que tenían los ejecutivos que estaban allá adentro. Con ese poder, Harley Earl va con Alfred Sloan, el mero presidente, y le habla del coche deportivo por primera vez. Y le muestra las tendencias, y le muestra el Jaguar XK120, Ferraris, coches europeos, que estaban siendo la sensación en Europa y que también empezaban a llamar mucho la atención en Estados Unidos. Chevrolet en aquel entonces, decían por ahí, era el coche en el que la mamá iba al supermercado y que el papá usaba para llevar a los hijos al cine. Chevrolet era una marca mega familiar, o sea, muy lejos estaba del performance. El alto rendimiento era inexistente en Chevrolet. Y con esa luz va Earl a tratar de promover un coche deportivo que tiene que tener altas prestaciones. Pues lo convence y por otro lado el jefe de Chevrolet, Ed Cole, el jefe de Chevrolet sabe que ahí viene el motor V8, pero el motor V8 no va a estar listo sino hasta 1955 y Harley Earl quiere hacer algo antes. Entonces el primer Corvette es de fibra de vidrio y lo que tenían para ponerle entonces era un motor de 6 cilindros en línea, que era el mismo que usaban los coches de pasajeros, los camiones, era el motor universal de Chevrolet y que nunca se había pensado como un motor de alto rendimiento. Lo habilitan poniéndole 3 carburadores de tiro horizontal y luego le ponen una transmisión automática de 2 velocidades atrás. Y ese es el tren motriz del primer Corvette, que está pues viendo la luz todavía como un proyecto no aprobado. El nombre Corvette se debe a las corbetas, una serie de buques de guerra de los Estados Unidos, famosos por su letalidad, rapidez y confiabilidad. Son barcos con una movilidad mucho más flexible que la de los inmensos destructores. Su virtud era la velocidad y la movilidad. Antes de eso había sido proyecto Opel, cuando estaba en las fases de diseño secreto y todo eso. Cuando sale a la luz ya es bautizado por primera vez Corvette. Cuando sale a la luz, Harley Earl tenía además, como parte de lo que te digo de la cantidad de lana que se gastaban, tenía la exhibición Motorama. Tenían ahí un desplante tecnológico, pero sobre todo de nuevos diseños. Y se les ocurrió hacer un prototipo de un coche deportivo para los famosos motoramas.
En el del año 53, que se hizo el 1 de enero en el Hotel Astoria de Nueva York, presentaron varios prototipos que en aquella época les llamaban Dream Cars, o sea, coches de ensueño, y pusieron el Corvette. Pero llamó tanto la atención, la gente empezó, que era de fibra de vidrio, para hacerlo con rapidez lo hicieron de fibra de vidrio. La gente empezó a preguntar, oiga, ¿cuánto vale? ¿Cuándo sale? ¿Cuánto? La gente se vuelve loca viendo ese concepto. Es un coche deportivo, es un coche Chevrolet. No es usual que Chevrolet haga un coche deportivo, pero no importa, es un Chevrolet. Chevrolet además pues es equivalente en la mente de la gente a un coche confiable, a un coche que te lleva y te trae, a un coche que se puede usar diario. Nadie de los que está viendo en el Waldorf Astoria el prototipo ha manejado un 6 cilindros con transmisión de 2 velocidades, ¿verdad? Que así como que comparado contra los motores de Jaguar y Ferrari y aún de MG, pues no tenía mucho que hacer, ¿no? Además no le gustaba dar muchas vueltas, entonces se quedaba sin aliento el motor a bajas revoluciones, de deportivo no tenía mucho. Pero sabían que el V8 estaba ya en el horno, ¿no? Que ya se estaba cocinando, pero sabían que no iba a estar listo. Entonces, General Motors decidió arriesgarse y ponerlo en producción. Entonces, para el 1 de junio del año 53 salió el primer Corvette de producción. Todos hicieron 300 ese año, todos eran blancos con la vestidura roja. Entonces, como que no pegó mucho. Inclusive, en el año 50 no se vendieron todos los del año 53. Y hoy en día valen un dineral si se consiguen. Querían que costara $2,800 de aquella época y no lo lograron y salió a la venta en el primer año en $3,900, $1,100 más alto de lo que habían planeado. En 54 el coche permaneció básicamente sin cambios, seguía siendo 6 cilindros con transmisión automática. Incorporaron variación en los colores, ya no tenía que ser blanco a fuerzas, pero las ventas bajaron. Ya no se vendieron tantos Corvettes. Había 3 colores más para escoger, había verde, turquesa, rojo, negro y el blanco. Y es cuando viene el primer conflicto con los directivos de hasta arriba, ¿no? Dicen, oye, pues esto no está funcionando como negocio. General Motors, como te comenté yo fuera de cámara, siempre ha sido movida por la lana, no por la ingeniería, sino es una compañía básicamente de financieros, que no está mal, pero simplemente es como es, ¿no? Entonces el Corvette ya como que no pintaba para hacer el gran pozo de oro, y ya como que no lo quería. Y estuvieron a punto de desaparecerlo. Cuando Zora Arcos Duntov dijo, denme chance, acababa de sacar Chevrolet el motor V8 y se lo metieron en el año 55. El V8 en 1955 efectivamente sale a la luz como disponible en toda la línea de vehículos Chevrolet, con un desplazamiento de 283 pulgadas, o sea, era aún más chiquito que el 289 de Ford, pero ya era un V8 y era muy avanzado para su época. Para ese año, el motor V8 era opcional, o sea, todavía podías comprar, si así te decía tu corazoncito, un Corvette de 6 cilindros, pero ya podías comprar un también de 8 cilindros. Y ya empezó un poquito más a aceptarlo la gente, pero lo que en realidad salvó al Corvette fue el Ford Thunderbird. En 1954, Ford había presentado el Thunderbird, con todas las intenciones de competir con el recién anunciado Corvette. Inspirado en la mitología nativa de la zona de Arizona y Nuevo México, donde se menciona el pájaro de trueno, el amo y señor de los cielos. La marca del óvalo azul entra en la nueva batalla de los autos deportivos estadounidenses, pero la historia lo llevaría por otro rumbo.
El Ford Thunderbird del año 55, que Ford dijo, yo tengo que competir con General Motors, es mi contrincante natural, ¿no? Mi competencia natural. Sacaron el Ford Thunderbird que sí era con motor V8, pero en realidad muchos críticos decían, no, este es un coche de boulevard. O sea, asientos eléctricos, cristales eléctricos. El Corvette inclusive ni siquiera tenía ventanas, era nada más el parabrisas. En un principio pensaron que se iban a dar de coscorrones frente a frente, pero el Thunderbird evolucionó rápidamente a lo que dieron en llamar un coche de lujo personal. Es decir, era de 2 plazas, pero no tenía tanto el énfasis en el alto rendimiento, sino más bien en la comodidad, en el lujo. Eso tal vez fue lo que ayudó a que tomara un camino diferente al de Corvette. Pero fue lo que lo salvó. La gente empezó a comprar más Corvettes y a raíz del año 55, que ya sacaron el motor V8, empezó a despegar Corvette. Tanto fue así que para el año 58 Thunderbird dejó de ser un deportivo de 2 asientos para pasar ya un coche grande de 4 asientos. Y Corvette siguió con esa primera generación, entre comillas, hasta el año 62. Pero si tú pones un 54 y un 62 al lado, no tienen nada que ver, no se parecen en nada. Empiezan los aficionados a llevarlos a las pistas con diferentes grados de éxito, pero el chiste es que hay mucha gente corriendo Corvettes y empiezan a ver qué opciones serían convenientes para hacer a los Corvettes más rápidos. Al paso, estamos hablando obviamente de la generación 1, estamos hablando, este es un 53, y luego ya tenemos con la carrocería un poco estilizada, pero ya es un V8. Lo que le llaman ahora C1, que corre del año 53 al 62, hay 3 tipos de carrocería diferente. La primera, que es redondito, ese fue el año 53, 54 y 55. Luego en el año 56 y 57, la carrocería, los detalles, parrilla, era idéntico. La única diferencia es que en el 56 seguía siendo de 6 cilindros y en el 57 ya había la opción de 8 cilindros. También te lo vendían en 6, pero muy poca gente se fue por la compra del de 6 cilindros. Todo el mundo optó por la de 8 cilindros. En el 57 le metieron, en el 58, como toda la industria americana, le metieron doble faro. Entonces ya es diferente, inclusive el 58 es un Corvette que únicamente salió ese año. La carrocería es igual, pero el cofre lo tenía ranurado y la cajuela la tenía con 2 cintillos cromados. Ese fue el único año que salió así el Corvette. En el 59 la carrocería igual, pero ya le quitaron lo de las ranuras del cofre, quedó liso y le quitaron esos cintillos de la cajuela. 59 y 60 idénticos. 61 ya le metieron, en base la nueva generación que iba a salir a partir del año 63, tomaron la cola del 63 y se la pusieron, pero de donde cierra la puerta hacia adelante seguía siendo la misma carrocería que el del 60, pero la cola ya era la siguiente. Y la diferencia del 61 al 62 son detallitos. En el 61 tenía una parrilla cromada, en el 62 la parrilla ya fue mate. Y las tomas de aire falsas laterales, en el 62 hicieron una tirita y en el 61 tenía unas guías. Esa es la diferencia. No hubo coche deportivo en Estados Unidos hasta el año 92 con la aparición del Viper. Pero toda esa época el único coche deportivo hecho en Estados Unidos era el Corvette. No había otro, porque un Mustang no están en el mismo segmento, ni un Camaro, ni un Barracuda, o sea, no estaban en el mismo segmento.
Hubo intentos de fábricas pequeñas, como era la fábrica Kaiser, que hizo el famoso Kaiser Darling, que también era un coche de 2 asientos, muy curioso. Las puertas no se abrían lateralmente, corrían dentro de las salpicaderas delanteras, como puerta corrediza de baño. Muy curioso el coche, pero se vendió muy poco y la producción fue 2 años y lo dejaron de hacer. En aquella época en Estados Unidos, que aparte era muy suyo, los gringos compraban coches gringos, ¿eh? Esa de venta de coches europeos era mínima. Y ahorita un norteamericano de dinero, pues va y se compra un Lamborghini, un Ferrari, una cosa así. En aquella época la gente era muy fiel al coche norteamericano, entonces si un americano quería un coche deportivo iba a comprar un Corvette. Un dato curioso, en el año 61 salió el famoso Jaguar Tipole, que en Estados Unidos se conocía como el XKE. Era más barato que un Corvette 61. Así de fácil. Pero hoy en día puede, no sé, en una subasta puede ser que un Jaguar XKE 61, que es la primera generación, puede andar alrededor de unos $180,000 en una subasta en Estados Unidos. Un Corvette 61 no es un buen año de Corvette, no llega a ese precio, pero en su año el Jaguar era más barato que el Corvette. Te ibas a una agencia Jaguar en Los Ángeles y te costaba más barato el Jaguar que una agencia Chevrolet a comprar un Corvette. En México hubo importación de automóviles hasta el año 64, que el presidente López Mateos la prohibió para hacer una proteccionismo al país. En México se vendían Corvettes, muy pocos se vendieron. Se vendió más el Thunderbird, el convertible, el chiquito. Igual que en México se vendió el Mercedes 300 SL alas de gaviota. Muy poquitos, pero se vendieron porque costaban un dinero, pero sí se vendieron, porque aquí en México había agencia Mercedes. Si bien en la actualidad es muy común nombrar a cada generación del Corvette con la letra C de Chevrolet y Corvette, en este caso la generación C1, en tiempos pasados simplemente eran los Corvettes de primera, segunda, tercera, etcétera generación. Fue hasta la creación del Corvette de quinta generación a finales de los 90 que se incorporó esa denominación y pasaron a ser los C1, C2, C3 y así evolutivamente. Empiezan los desarrollos de motores, los motores empiezan a crecer en desplazamiento, empiezan a crecer en métodos de carburación. Resulta que ya viene el advenimiento no exclusivo de General Motors, pero General Motors también se sube al camión de las 4 gargantas en un carburador. Luego, cuando algún ingeniero decide que eso no es suficiente, son 2 carburadores de 4 gargantas en el motorcito V8, que para entonces ya no era 283, pero era 327. Y luego la división que hacía carburadores, Rochester, hace su primer sistema de inyección de combustible. Es un sistema de inyección de combustible mecánico, más potente, pero es muy caprichoso. Pasa a ser no demasiado exitoso. Este motor lo puedes poner en un Bel Air, lo puedes poner obviamente en el Corvette. Y en época, la gente lo que hacía era mantener a su coche funcionando, ¿no? Entonces ya cuando este sistema de inyección se volvía muy latoso, la gente le quitaba eso y le regresaba al carburador, ¿no? Se reflejó en los números de ventas, las ventas se recuperaron, ya todos estuvimos contentos. Hasta que resulta que pues ya se empezaba a ver viejón y ya no se empezaba a ver tan bien en las pistas, porque obviamente pues los demás de la competencia no estaban durmiendo, estaban también por ahí, venían cocinando ya el Roadster Cobra de Carroll Shelby y todo eso. Y aparte obviamente había los coches importados y entonces había que correr contra Ferraris, contra Jaguares y les ponían unas de perro bailarín. Empieza entonces
a entrar en escena el segundo personaje relevante de Corvette, que te digo hace rato que muchos dicen que es el padre del Corvette. Yo más bien pienso que Harley Earl fue el padre del Corvette, pero que ya lo iba a abandonar cuando llegó el padrastro. Y el padrastro realmente fue la persona relevante que empujó Corvette durante varias generaciones, que era un belga de padres rusos llamado Zora Arkus Duntov. Que él no era diseñador, el diseñador de Corvette es Harley Earl y su equipo de diseño. Pero Zora Arkus Duntov era el ingeniero jefe de Chevrolet. Entonces él fue el que dijo, no, este coche va con un motor V8, le vamos a poner esta suspensión. Y lo empezaron a meter a carreras y tuvo mucho éxito el Corvette. Zora Arkus Duntov era probablemente el prototipo de lo que es un ingeniero mecánico. Tenía una inteligencia para los fierros tremenda. Antes de trabajar en General Motors ya había diseñado una cabeza de cilindros para el Ford cabeza plana que lo convertía a válvulas a la cabeza. Había sido corredor con éxito en varios lugares, en Europa y en Estados Unidos, y aterriza en General Motors. ¿Por qué aterriza en General Motors? Pues por lo que te decía hace rato, porque ahí había muchos recursos para jugar, que él obviamente en una forma individual personal no podía tener, pero pues él buscaba como ingeniero dentro de General Motors tener acceso a los recursos que le permitieran experimentar. Entonces el primero que hizo fue el Corvette Super Sport. Este Corvette Super Sport, aquí está con su inyección. Como este es un modelito, no podemos verle todo el chasis tubular. Y este coche era descaradamente para probar ideas de diseño de Zora Arkus. Nunca fue pensado para ser un coche de producción. Zora Arkus luego iba a hacer, a lo largo de los años que estuvo trabajando en General Motors, otros coches experimentales y por supuesto un sinnúmero de coches de producción que luego él modificaba con sus ideas, ¿no? Zora empezó a hablar de que necesitaban refrescar al primera generación. El primer Gran Sport que no salió de venta al público, sino fue un prototipo que de ahí ya se derivó la carrocería, es del año 59, que es el famoso ese azul, que por aquí debemos de tener uno, pero que sale en la película Rápidos y Furiosos, uno que vuela, el plateado. El diseño original es del año 59, pero ese tipo de carrocería fue lo que salió en la generación C2 a partir del año 63, el Stingray. El diseño original es del año 59. Únicamente se hicieron 6, y no fueron de venta al público. Se hicieron para carreras. Muchos críticos del automóvil dicen que el verdadero Corvette, el icónico Corvette, empezó en el año 63 con el famoso Stingray. Y mucha gente dice que ese es el verdadero Corvette. Los conocedores, los puristas, que esa generación fue del año 63 al año 67, y también dicen que el mejor de esa generación de 67, que traía la máquina 427, pon tú, la generación, la C2, la segunda generación, ya la suspensión era completamente independiente, mientras que en el C1 era eje rígido atrás, como todos los coches americanos, y sí independiente de la delantera. Ya en el C2 del año 63, las 4 ruedas eran de suspensión independiente, ya era más a semejanza de un coche europeo deportivo, que siempre han sido con suspensión independiente las 4 ruedas.
Y para entonces ya no Harley Earl, pero sí su sucesor, Bill Mitchell, como director de diseño, estuvo de acuerdo. Bill Mitchell también le fascinaban los coches, pero estaba mucho más centrado en el diseño. Zora era fierrero, Zora te hablaba de sistemas de carburación, de teorías de combustión en las cámaras de combustión, de diferenciales autobloqueantes, etcétera, etcétera. En esa luz, como coche personal, le fabrican en el laboratorio de prototipos el primer Stingray y le ponen precisamente esta moldurita que trata de replicar al Stingray, a la mantarraya. Bill Mitchell usaba este coche para ir y venir a su casa, era bastante magnánimo con el uso. En este coche ya se empiezan a ver las líneas del C2 bastante marcadas y de hecho fue la inspiración para el C2. Y esa carrocería que se usó a partir del 63 es una carrocería que se diseñó, que la hizo Larry Shinoda, esa carrocería. La dibujó en una servilleta y de ahí la sacaron. Pero esa carrocería se hizo para hacerla más aerodinámica para las carreras, que competían contra Jaguars, competían contra Ferraris, contra Maseratis, contra Aston Martins, y se dieron cuenta que en las curvas los coches europeos se los llevaba al Corvette. O sea, el Corvette jalaba muy bien en rectas, llegaba una curva y no, porque era por el tipo de suspensión que tenían los coches europeos y que no los tenía el Corvette. Este fue un show car porque a alguien se le ocurrió que pintado así con la parte inferior en un tono más claro y con las branquias aquí, pues que este era un tiburón. Y entonces este fue el Mako Shark. Tener un toldo transparente tampoco era la mejor de las ideas. Bill Mitchell lo usó también como transporte personal en el día con día, pero nunca fue realmente destinado a producción. El que sí fue destinado a producción finalmente, pues fue el advenimiento en 1963 del Corvette C2. Este coche era sobre todo una nueva piel en la carrocería. La carrocería era completamente nueva. Pero el chasis y el tren motriz continuaban siendo bastante mundanos y basados en lo que era el C1. Eran una evolución del concepto original, no rompían nuevas barreras tecnológicas. En 1963, que fue su primer año, obviamente fue un hitazo. Era el baby de Bill Mitchell en cuanto a estilo. Y Zora Arkus estaba por ahí levantando la mano y diciendo, es que tiene la ventana trasera dividida en dos y eso va a perjudicar mucho la visión hacia atrás. Bill Mitchell insistió en que su diseño tenía que llevar las ventanas traseras, el medallón separado en dos, que fue llamado el famoso split window. El split window es hoy por hoy el segunda generación más buscado y mejor cotizado.
quitaba muchísima visibilidad hacia atrás por el espejo retrovisor. Inclusive hubo estados que se quejaba la policía de que a lo mejor querían parar a un Corvette, iba el motorista y la barra impedía al que iba manejando el Corvette por el espejo retrovisor ver la moto. Llena la moto, Chevrolet no quiso tener líos y eliminó esa barra y hicieron un medallón completo. Pero inclusive, que claro, lo ves ahorita después de 60 y tantos años como un error, hubo mucha gente que tenía el 63 Split Window, iba a la agencia a comprar el kit del medallón completo para ponérselo a su 63. En ese momento, pero ahorita vale mucho más un Split Window que un 64 de medallón completo. Pero eso fue el único año que salió la barra Split Window. Hoy por hoy, con la gama de motores que ya estuvo disponible en el C2, que empezaba con 327 y acabó inclusive en 454, que fue el motor ya de bloque grande, era un coche que podía ir desde el rendimiento moderado hasta el rendimiento verdaderamente brutal para la época. Tuvo una corrida relativamente corta. En 67 se acabó. La corrida fue desde 63 hasta 67. En 68 llega el C3. Se estrenaría la tercera generación del Chevrolet Corvette. Fue la generación más longeva. Es un vehículo que no pudimos disfrutar aquí en México por las leyes gubernamentales que se habían propuesto en aquel entonces. Les presento el Corvette de tercera generación. Es curioso cómo funcionó la importación de automóviles. Cuando se decretó la prohibición de importación de automóviles, dos formas de hacerte de un coche importado. Si lo compras en una subasta de Hacienda, que se lo habían recogido a alguien que lo había metido mal, porque lo podías meter como turista y te daban una estancia de 6 meses, con un coche de placas de California o de Texas, pero lo tenías que regresar a los 6 meses a Estados Unidos. Mucha gente que no lo regresaba, se los quitaba Hacienda y luego los metían a subasta. Entonces iba la gente y lo compraba y ya Hacienda te lo daba, como quien dice, legal. O la otra era comprárselos a las embajadas. Una embajada puede meter, por lo menos en aquella época, el coche que quiera. Pero lo trae con placas diplomáticas. A los 2 años lo puede vender en México o regresarlo a su país. De ejemplo, la embajada americana traía sus Lincoln, sus calles para la embajada, y a los 2 años los regresaba, o los vendía en México, pero después de 2 años. Era la otra forma de poder hacer de un coche importado. Pero alguien normal, o sea, un cristiano normal, te saca la lotería el 16 de septiembre y dice, ¡ay, me va a comprar un Corvette! A ver, ¿en qué agencia te lo venden? O sea, no había forma, o sea, por eso. Pero bueno, sí, desgraciadamente el Corvette, y de hecho fue un coche muy esperado en México, muchos fanáticos, yo me veo entre ellos, desde niño. Había un programa que se llamaba Ruta 66, que es un programa que empezó en el año 59, un programa americano, pero se pasaba aquí en México en el Canal 5. Y sacaban un Corvette, estaba patrocinado por General Motors. General Motors les daba, cada año les cambiaba a los protagonistas del programa de un Corvette nuevo. Y yo me acuerdo de chavito, viendo un día con mi papá, ¿y eso qué es? Ah, es un Corvette, puta, y quiero uno. Y desde chavito, todos mis carritos que me regalaban, eso, siempre eran Corvettes, que los tengo guardados todos. Tengo yo Corvettes desde que yo era niño, imagínate. Y ya, como yo, mucha gente, pero pues en México era imposible conseguir un Corvette, o sea, dificilísimo. El tercera generación se inaugura en 1968 y es la generación de Corvette más larga que ha habido, por diferentes razones, pero cuando llega en 1968 vuelve a ser un hitazo. Todavía tiene todas las características de motores grandes, entonces todavía
Su sello preferente es la potencia y ya se está estableciendo como uno de los coches deportivos, ahora sí, que más sentido económico tiene, porque empieza a medir su rendimiento contra coches europeos que tienen un valor muchísimo más elevado. Ahí empieza la fama del Corvette de ser el coche accesible para la gente que desea un deportivo, pero que obviamente no tiene para comprar un Ferrari o un Lamborghini o cualquiera de las marcas exóticas europeas que son definitivamente más costosas y que, hay que decirlo, tienen también tecnología más avanzada. En aquellos entonces el rendimiento lo lograban sobre todo haciendo más grandes los motores, por eso llegan a tener motores hasta de 454 pulgadas cúbicas. Ten en cuenta que en los años 60 estaba de moda en las películas de James Bond. El famoso Aston Martin, el DB5, que salía en la cola para la placa para las balas. Bueno, Harley Earl se le ocurrió hacer un Corvette que tenía todo ese tipo de aditamentos. Los spoilers subían, bajaban, todo eléctrico. Ahorita es común, en aquella época no. Y fue el famoso Mako Shark. Era muy estrambótico, lo llevaron a dar la vuelta a Europa y todo el mundo apantallado con el Corvette americano. Cuando en el año 68, que ya llevaba, pues échale, 63, 4, 5, 6, 7, llevaba 5 años el Corvette con la misma carrocería. Le cambiaban detallitos, que si la ventila, que si acá, pero era exactamente el mismo coche. Iba cambiando la motorización y eso, cada año iba aumentando los caballos de fuerza, pero el coche era igual. Entonces ya después de 5 años vamos a hacer un nuevo. Y se basaron en el Mako Shark y sacaron el famoso 68, que mucha gente lo conoce como el Corvette Tiburón. En el año 68, que ese duró hasta el año 82. Es la generación más larga de Corvette, desde el año 68 hasta el año 82. Y ahí sí, básicamente, sí es igual la carrocería, o sea, a diferencia de la C1. Aquí, igual que la generación C2, sí son igual las carrocerías, nada más que en el año 78 volvieron a meterle el medallón Fastback. Pero el resto de la carrocería es igual, salvo en el año 73, que eso fue por disposición oficial del gobierno de Estados Unidos, metieron una idea que las defensas tenían que aguantar un golpe a 5 millas por hora. Entonces, ¿qué hicieron con el Corvette? Quitaron las defensas de metal y le metieron una fascia de goma, nada más en el frente. Para el año 74 el gobierno les exigió que no nada más la defensa delantera, también la trasera, entonces le metieron también la fascia trasera de goma. Así que el C3 nace también como un coche muy atractivo, pero guardado en el futuro estaba un evento que iba a transformar el rumbo que iba a tomar el coche. Primero está el embargo petrolero. El embargo petrolero no le pega nada más al Corvette, le pega a todas las marcas de todos los fabricantes. Los europeos obviamente están mucho mejor equipados para hacerle frente porque ellos ya tienen motores chicos, ya tienen motores más eficientes. Pero en Estados Unidos, para los 3 grandes, causa una revolución porque todo el performance, en algunos casos para mover un coche deportivo, en otros casos para mover las verdaderas lanchas que los 3 estaban fabricando, se necesitaban motorzotes y los motorzotes de necesidad pues comían mucho combustible. Y de hecho fue otra generación que también hubo restricciones por todo el lío de contaminación, sobre todo en California, y los seguros empezaron a subir mucho en base a la potencia de los motores. Los seguros automovilísticos en Estados Unidos, que no se andan con bromitas, empezaron a subir. Decías, oye, yo me compré un Corvette 73 con la 454. Ah, sí, pues así te va a costar el seguro. ¿Por qué? Porque este coche es peligroso, es muy rápido y tiene riesgo de que choques y lo destroces y el que paga soy yo.
Todos los seguros se fueron altísimos. Y luego la cosa de contaminación, se pusieron también muy estrictos en Estados Unidos. Entonces el gobierno obligó a los fabricantes de automóviles, no nada más Chevrolet, a todos los fabricantes de automóviles, inclusive los que venían de importación de Europa a otro lugar, a cumplir con unas normas de emisión de contaminantes. ¿Y cómo se logró eso? Quitándole compresión a los motores, bajándoles de caballos de fuerza. Entonces te comprabas un Corvette 77, ¡wow!, el deportivo, con 168 caballos de potencia. Lo que los europeos pensaban al ver al Corvette era que era un coche muy crudo, muy rudimentario, y que realmente los coches que ellos hacían tanto en Italia como ya en Alemania, como en Inglaterra, eran coches mucho más refinados, y sí lo eran. La tecnología de suspensiones, la tecnología de cámaras de combustión y de uso de diferentes aleaciones de metal era mucho más avanzada en Europa que lo que era en Estados Unidos. Como te digo, ahí lo remediaban todo haciendo el motor más grande, pero bueno, el Big Block y el Small Block y las versiones carburadas, inyectadas y como quieras, eran de fierrote fundido. En los casos donde ganaban un poco de peso era con cabezas de aluminio, pero todo lo que es el monobloque sigue siendo de fierrote fundido. Y si no, pues tú trata de cargar un múltiple de admisión de fierro y está pesado, el puro múltiple. Así que la idea era no nos van a hacer mella. Es curioso, el mercado que se peleaban tanto los fabricantes europeos como General Motors, pues era el de Estados Unidos. Las ventas de coches europeos en Europa no bastaban para toda la inversión en tecnología que necesitaban para mantenerse como líderes. Esa solvencia se las daba el mercado americano. Y pues Chevrolet estaba pensando, yo estoy en la cancha de mi casa, yo tengo que ganar aquí. Y efectivamente, pues los volúmenes de producción, sobre todo ante la introducción del nuevo tercera generación, pues ameritaban. En aquel entonces todavía el Corvette se fabricaba en la planta de San Luis. Algún tiempo después se movieron a Kentucky, a una planta de Bowling Green, que es donde a la fecha se siguen produciendo. Para la industria americana, vender 21,000 unidades de un coche en un año no es negocio. Ya quisiera, no sé, Lamborghini vender 21,000 unidades en un año del Aventador. Para la industria americana no es negocio, o sea, sus negocios son arriba de 140,000, 150,000 unidades. Entonces estuvo a punto de desaparecer Corvette, ya era la segunda. En México ya hubiéramos querido tenerlo, en México ya lo hubiéramos querido tener. Pero en Europa, que sí había países donde no había problemas de importación, o sea, sí pagabas impuestos y iba para adentro, ¿no? Sí se compraban, no muchos, o sea, pero sí era caprichito de traer el coche deportivo americano, o sea, a diferencia de las generaciones anteriores. Si alguien se mete a YouTube a buscar Club Corvette en España, en Francia, en Inglaterra, va a ver los videos que sí hay muchísimos del C3, de la forma de botella de Coca-Cola, ¿no? Sí hay muchos, sí, era capricho. O sea, yo viví una época en España y me llevé un Mustang 74, el peor Mustang de todos, el Mustang 2. No, paraba el tráfico. Mi papá tenía un Jaguar XJS, deportivo 2 cilindros, llamaba más la atención del cochino Mustang. Entonces sí llamaba la atención los Corvettes en Europa. Yo llegué a ver, yo estando en España, sí, impresionante, una vez vi un Corvette, no hombre, toda la gente, wow, y eso, ¿y qué coche es ese? O sea, el Corvette es un capricho, es un coche complicado, innecesario, pero todo el mundo lo quiere. Es un capricho.
Para el decreto de principios de los años 60, las leyes mexicanas harían que muchos de los modelos salieran del país. Con eso despedimos a Corvette. Ya no pudimos disfrutar de la segunda generación ni de la tercera. Pero en 1991 se abren las fronteras para que muchos vehículos de muchas marcas puedan entrar al país y por fin regresaría el Corvette de nuevo a México en su cuarta generación conocida como C4. Muchos entusiastas pudieron disfrutar por fin del Corvette en tierras mexicanas. Dentro de General Motors, cada coche tenía su presupuesto y su bolsita de dinero asignada. Dependiendo de en qué parte de su vida estaba, la bolsa era grande o era chica. Las bolsas para los modelos que se denominan carry-over, o sea, que son con mínimos cambios, pues eran presupuestos chicos, es esencialmente para desarrollo. Solo hasta cuando se iba a hacer un nuevo modelo, entonces venía más lana. Pero fuera como fuera, el presupuesto que tenían todas las diferentes líneas de automóviles y Corvette en especial, se lo estaba chupando el cumplir con las emisiones y con la seguridad. Entonces no les quedaba, ya hablar de herramental para un nuevo automóvil, ni de chiste. Entonces el Corvette además tenía la merma de que comparado con los volúmenes tremebundos de otros modelos Chevrolet, pues no tenía nada que hacer en cuanto a ganancias, ¿no? Entonces menos dinero disponible tenía. Entonces, pues nomás se la llevaron evolucionándolo, hasta que llegamos a 82. Al famoso C4, que ese coche, yo tengo revistas en donde sí lo comparan con Ferrari, con Porsche. De toda la gama de diferentes motores con diferentes potencias, ya el único que sobrevivía era un raquítico motor 350 a 180 caballos. Esa era la máxima potencia que podías tener en un Corvette en 1982. Y con transmisión automática, gracias, porque desde siempre se supo que los coches de transmisión manual tenían más problemas para cumplir con las emisiones. Todavía tuvo su gran grito de salida el C3, y este es un ejemplo, este me parece que es 81. Sus defensas ya de plástico. Y su motor con la primera iteración de inyección, pero electrónica. Esta inyección era en realidad un híbrido entre un inyector electrónico y un carburador. De hecho, era un carburador que tenía montado encima un inyector. Y el inyector ya estaba siendo controlado por una pequeña computadora. Sin embargo, la pequeña computadora tenía capacidades muy limitadas. Nada más podía variar el pulso del inyector en una banda relativamente corta y sin mucha información de respaldo. Los sistemas de hoy obviamente son sistemas integrales que están pensando en todo lo que está pasando en el motor y que en base a eso regulan tu tiempo de encendido, tu tiempo de inyección, etcétera. En aquel entonces, pues era un inyector que dale, pero sí tenía hecho ahí suficiente inteligencia para que si alguien llegaba a tratar de moverle el tornillito del lado, que todavía tenían, la computadora decía no, y entonces le variaba el ciclo de trabajo al inyector y total que no lo podías hacer que funcionara mejor. Y esa fue la bendición que tuvo para su salida el C3. Luego llegó el C4. Lo comparan con Porsches y con Ferraris, sí tenía muchas ventajas. La ventaja número uno era el precio. O sea, un Corvette 83 costaba alrededor, dependiendo del equipo, entre 24 y $25,500. No había ningún deportivo europeo que costara eso. O sea,
¿Y por qué no oficialmente hubo el Corvette 83? Su bronca era que en la línea de producción nomás no les quedaba. Y entonces tuvieron que ir dilatando su fecha de introducción de tal manera que el año 1983 entre los puristas de Corvette es muy discutido porque algunos dicen nunca hubo 1983 y otros dicen sí hubo 1983. En Estados Unidos se acostumbraba, el lanzamiento de los coches siempre son en el otoño del año, te sacan, ejemplo, ahorita en el otoño, octubre del 2025, ya te sacan los modelos 2026. Con Corvette no pudieron hacerlo por restricciones de contaminación y alguna que otra restricción de seguridad que tenía unos parámetros que había que cumplir con las reglas del gobierno, que Corvette todavía no las tenía listas. Entonces no pudieron sacarlo en el otoño como el modelo 83. Pero pues como ya toda la competencia le habían sacado los modelos en el otoño, entonces a ellos se les ocurrió decirlo, sí, es el nuevo Corvette, pero es año 84. Pero tú ibas a una agencia en marzo, en Estados Unidos, en el marzo de 83, y ahí estaba el Corvette, ahí estaba en la agencia. Decía, quiero uno, sí, en los papeles venía facturado como Corvette 84. Pero no quiere decir que no se hayan vendido en 83, no, sí se ve. En enero y febrero no, pero en marzo ya estaba ahí, pero te lo vendían como modelo 84. El motor ya tiene inyección al puerto, ya no es una inyección central. Su computadora obviamente es mucho más sofisticada, ya piensa en conjunto con el distribuidor, aunque todavía conserva el distribuidor. Posteriormente ya, hoy día, pues, los distribuidores son reliquia de museo, ¿no? Pero en aquel entonces todavía tenía su distribuidor, pero el distribuidor sí ya tenía comando de la computadora. Este motor resulta mucho mejor. Y el C4 tiene la distinción de que es el primer coche Corvette, desde la primera generación, que empieza con una hoja en blanco. Ahora sí, el chasis es completamente nuevo. Tiene cosas que son considerados adelantos para la época, como es que la suspensión completa, los brazos de control están hechos de aluminio, adelante y atrás. Sigue manteniendo su famosa muelle transversal para resortear, para hacer el efecto de suspensión, pero completamente nueva. Frenos ya nuevos, flexión a niveles competitivos, porque obviamente el chasis que había tenido antes hasta el C3 era un chasis de escalera que tenía mucha flexión. El C4 empieza a tener ya más como una carrocería integral, a pesar de que sigue siendo todo hecho de fibra de vidrio, tiene toda una estructura casi como una jaula de coche de carreras para darle rigidez y para darle protección. Y del año 83 se hicieron 22 o 23, pero para cosa interna, General Motors, para pruebas que circulan, que se los dan ejecutivos a ver a las 10,000 millas qué le falló. Y luego esos coches los destruyeron, salvo dos. Uno de ellos está en el museo del departamento de diseño de General Motors, y el otro está en el Museo Corvette de Bowling Green, Kentucky, que se destrozó con el hundimiento, pero lo volvieron a recuperar. Es un buen coche, es más cómodo, porque el C3 es incómodo, es más angosto los asientos. No podía, salvo el 82, el Collector Edition, no el normal, el de edición de colección, podías levantar el medallón de atrás para accesar a la cajuela. En todos los demás tenías que mover el asiento para poder meter tus maletas o lo que fuera allá atrás en la parte de carga, porque no tenían cajuela. O sea, entonces ya el C4 ya se puede levantar el medallón, ya puedes accesar. Es más civilizado que un C3,
O sea, lógico, han pasado años de evolución. O sea, yo tengo un C4 y tengo un C6 y hay una diferencia impresionante entre uno y otro, o sea, porque han pasado años. Sí, es un coche que tecnológicamente ha avanzado. Tenía también un tablero digital que estaba puesto ahí más que nada para hacer el show de yo soy tecnológicamente competente. Esa fue una de las peores cosas que le pudo haber pasado a ese modelo porque invariablemente todavía no había la confiabilidad en ese tipo de juguetitos como para asegurar el uso en un automóvil donde hay calor, hay frío, hay agua, hay vibración y se descomponían a cada rato. Para la buena suerte, en aquellos entonces todavía se te descomponía el tablero y el coche seguía caminando. En los coches de hoy, si se apaga tu tablero, se apaga el coche y a ver cómo le haces. Paco, ¿qué es esto? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, este es un Corvette que originalmente era un Corvette 1991 común y corriente que compré para ver si vendía o hacía en pedazos y lo vendía en refacciones. Benito Guerra me dijo, ¿por qué no lo hacemos de carreras? Y así fue, pues lo empezamos a hacer de carreras. Y hice un tributo a los Corvette Challenge. Corvette Challenge era la categoría exclusiva de Corvette a mediados de los años 80, a principios de los años 90, en donde corría Corvette contra Corvette. Los faros no son los originales porque era absurdo traer unos faros de pop-up para un coche que se iba a utilizar de competencia, no alumbraban. Entonces todo el sistema de faros es un sistema común y corriente de faros universales de LED. En la parte del motor, bueno, pues sí trae sus fierritos, trae árbol, trae cabezas, bielas forjadas, trae sus detallitos. Es un coche que se mueve bastante bien. Bueno, el interior, ¿qué es lo que juega? Pues trae toda la jaula. La jaula está certificada por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Trae el volante que tiene que ser el Quick Release para cualquier cosa. Y bueno, pues trae su panel de alimentación. Las luces, la marcha, este no da marcha aquí, sino la da acá. Trae su sistema de extinción de fuego y en la parte de atrás pues es el roll cage y pues nada más, no trae alfombra ni nada. Y esta ala pues va prácticamente hasta el chasis. Es un Corvette que tiene 7 campeonatos nacionales en rallies de regularidad. El Corvette Challenge no trae la jaula tan reforzada como este, no trae ala, no ocupaban ala. Y si ven a Frankie Mostro, el que dice que es el Corvette más feo de México es este. En México entró hasta el año 91. General Motors de México jamás ha vendido tantos Corvettes como en el año 91. Porque de repente ya se venden Corvettes en México, sí. Pues toda la gente que era entusiasta de Corvette, que siempre quiso un Corvette, de repente pues ya lo había en México. Nada barato, pero ya lo había en México. O sea, de diferencia de los otros años, pues no lo hay. ¿Qué hago? El edicto que permite importación de automóviles, respetando la balanza y toda la historia, es, si no me falla, empezó a haber coches importados en 1990. La apertura a coches importados en México empezó gradualmente, no fue de golpe como ahorita. De hecho, todavía no estaba el Tratado de Libre Comercio. Había otro tratado que se llamaba, no me acuerdo, pero no era el Tratado de Libre Comercio, eso entró hasta el 94.
Pero, ¿qué alegaban las fábricas extranjeras que en México? Oye, ustedes nos mandan muchos automóviles, pero nosotros no podemos meter nada. O sea, no es parejo. Entonces el gobierno de chance, ok, llena de motos, a ver, ¿qué coche vas a meter? Ah, pues voy a meter el Corvette. Se vigilaba muy de cerca, como debe ser, la balanza comercial. Y entonces tú no podías importar más de lo que estabas exportando. Los primeros coches en llegar a México estaban en volúmenes muy, muy limitados. Llegó un Buick, llegó un Cadillac y llegó por primera vez para el público mexicano un Corvette. Este Corvette solo estaba disponible en el mercado mexicano con toda la farmacia encima. No se vendían Corvettes austeros en México. Si querías un Corvette tenía que tener todo el equipo, incluyendo, a mi punto de vista medio desgraciadamente, incluyendo la transmisión. Solo había para venta en México Corvettes automáticos. Pero ese año se vendió, no hombre, no, como loco el Corvette, porque pues sí, la novedad, ¿no? La novedad. ¿Tú recuerdas ese momento? Hombre, por supuesto, yo estaba allá adentro y me tocó ver el primer coche que trajimos rodando para hacerle pruebas de emisiones. A pesar de que eran coches importados, había un mínimo lineamientos que tenían que respetar. Primero, evidentemente, el manual del propietario tenía que estar todo en español. Las calcomanías de advertencia, como eran aguas con el radiador caliente o la presión de las llantas, etcétera, etcétera, todo eso tenía que estar en español. Pero más importante, los coches tenían que pasar la prueba de emisiones en México. La legislación hasta ese momento en México decía que se tenía que correr la prueba de emisiones a la altura de la Ciudad de México, lo cual era único en el mundo. Todos los coches, además, en Estados Unidos, que era lo que más nos importaba, en Estados Unidos se certificaban a nivel del mar. Pero tenía mucho sentido porque en México la mayoría de los automóviles se vendían a gran altura y entonces pues tenían que ser limpios a esa altura. Eso forzaba a que instalamos aquí todavía en las instalaciones de Cervantes Saavedra de Ingeniería, el primer laboratorio de emisiones, que para entonces era una patada tecnológica, pero tremenda. El mercado para un Corvette, a pesar de todo, era un mercado bastante limitado aquí en México. El coche, como todos los importados, no era barato de ninguna manera, pero sobre todo no estaba adaptado a las bendiciones de nuestras carreteras, de nuestros baches, de nada. Ahora, tiene un problema el C4 muy feo. Los frenos son unas porquerías. Desconozco por qué la razón de que el C4 tenga ese defecto en los frenos. Tengo un C4 y tengo un Cadillac, el dorado. Los dos son de la misma compañía. El C4 es una porquería los frenos y los frenos del Cadillac funcionan perfectamente. No es de mi C4, es de todos. Porque sí, te quedas de que el pedal se te va hasta el fondo y el coche no se para. Y después de eso ya fuimos proliferando y ahí viene el C5. Bueno, el C5 es otra de los momentos de crisis de Corvette. La verdad es que C4, después de todo el éxito de ventas que tuvo, se empezó a caer. Lo empezaron a matar sus problemas de calidad. Muy notablemente esto del tablero digital, pero además tenía un hábito de desarrollar ruidos y rechinidos tremendos. Y a pesar de que la suspensión era muy capaz para agarrarse en las curvas, era terriblemente incómodo. Era un coche que
en México le decíamos muy brincón, ¿no? Porque se sentía todo. Pero más importante, se aproximaban nuevas reglas de seguridad en donde las pruebas de impacto lateral se ponían más estrictas y no las iba a poder pasar el C4. Entonces otra vez la disyuntiva, ya matamos la marca, matamos el modelito o seguimos adelante. El C4 acaba en el año 96. No puedes seguir vendiendo años y años y años un coche con la misma aspecto que el de hace 5 años. Pregúntale a General Motors México cuántos Corvette 96 se vendieron. A lo mejor alguien que pues ya cansé de juntar, pero se vendieron poquísimos. Entonces hay que renovar. Pero también en Estados Unidos, los datos de ventas van bajando. Bueno, pues después de gran batalla, obviamente sabemos que sí se aprobó finalmente el desarrollo del quinta generación. Entonces hay que renovarlo, por eso se metió el C5. El quinta generación volvió a ser, después de todo ese tiempo, otra vez un coche con el cual empezamos con la hoja en blanco, un diseño completamente nuevo y con verdaderos atractivos, además de que obviamente ya cumplía con las nuevas regulaciones de seguridad. Le aumentaron la rigidez torsional del chasis en una forma notable con respecto al C4. Eso les permitía tener una mejor entonación de la suspensión. Parte del problema del C4 era que le hicieras lo que le hicieras a la suspensión, el chasis se iba flexionando. Y entonces pues el ride, el caminar en carreteras y en caminos era incómodo. Entonces primero fue hacer la suspensión el chasis mucho más rígido. La suspensión entonces pudo ser más fácil de entonar. Trajo por primera vez un transeje. El C5 tiene la transmisión allá atrás, junto con el diferencial. ¿Para qué? Pues para mejorar la distribución de peso. Y fue también el primer coche, bueno, fue el primer año porque otros coches también lo usaron, el nuevo motor LT. El nuevo motor LT por primera vez es todo de aluminio, también el monobloque es de aluminio y puede generar una potencia específica mucho mejor que lo que era el small block histórico desde 1955 y con el mismo desplazamiento. Y obviamente el ingeniero jefe de McClellan dice, espérame, a mí no me va a pasar lo que le pasó a C4 y voy a lanzar a producción el C5 hasta que esté resuelto todos los temas que puedan existir de calidad. Entonces, en 1997 se producen muy pocos Corvettes C5, pero se producen relativamente sin problemas de calidad. En 1997 bajo volumen y se empieza a vender, se empieza a comercializar el coupé con el vidrio. Empiezan a tener mucha más visibilidad en las carreras de larga resistencia. Este es un coupé modificado por Pratt & Miller que corrió en Le Mans, en Daytona, en Sebring y que fue campeón de su categoría. Pratt & Miller inicia una historia de éxitos en las carreras de resistencia que le traen muchísimo publicidad al Corvette de la quinta generación y que lo siguen planteando como un verdadero coche deportivo a nivel mundial. Aquí está su motor de aluminio LT.
¿Sale? Así manténlos, espérame. Ciérralos. ¿Lo puedo hacer una vez más? Ciérralos. Así manténlos. Ciérralos. Para muchos fanáticos en Estados Unidos ponen el grito en el cielo entre eso y que más adelante vendrían por primera vez calaveras no redondas. Ya en el C5 no son estrictamente redondas, son más bien ovaladitas, pero por lo menos no tienen esquinas. Los faros no escamoteables, los faros fijos, son sobre todo una necesidad tecnológica. La tecnología del alumbrado pues obviamente ha seguido progresando, y faros escamoteables, que en el C5 fueron por última vez, pues todavía no permiten poner los focos de máxima potencia. Para poner los focos de máxima potencia a tono con el resto de la industria, se necesita que estén fijos. Y esa es la principal razón por la cual se decide alejarse por primera vez en tanto tiempo después del C2. O sea, después del C2 todos habían sido de faros escondidos. Siempre dieron mucha lata los faritos reversibles. Ejemplo, en el C2 y C3 no eran eléctricos, eran neumáticos. Y cualquier fuguita en una manguera era un lío, de repente nada más subía uno, el otro no, o se quedaba a la mitad. Siempre dieron mucha lata. Ya en el C4 ya son eléctricos, pero no creas también de repente. Y los engranes que los hacen funcionar no son de plástico, son como de nylon. Y con el uso se empiezan a deshacer. Inclusive venden, pero es lo que llaman aftermarket, los engranes de bronce, para que los cambies y pongas los de bronce, porque si vas a la agencia te siguen vendiendo los de nylon. En el C6 lo quitaron, punto 1. Es más barato el faro fijo que todo el sistema eléctrico que trae para costos del fabricante, General Motors. En segundo lugar, también fue una bronca de restricción del gobierno de Estados Unidos en la parte de circulación de automóviles. Consideraban que era peligroso en un choque o con un peatón traer los faros abiertos. En lugar de que el peatón resbale por encima del cofre, el faro abierto los iba a lastimar. Entonces, y ya había pasado la moda, fue una moda que ya pasó, entonces les ocurrió pues mejor el faro completo. Pero sí, ya por primera vez en muchísimos años, desde el año 62, no había habido faros expuestos, ¿no? Hasta el 2005, que ya salió el C6 con los faros expuestos. Todos los demás eran faros escamoteables, yo les llamo, que se esconden, ¿no? Sí repelaron todas las asociaciones y clubes, pero al final pues el coche igual se siguió vendiendo. Y dijeron, bueno, pues si aguantas esto, vas a aguantar que en el C7 te aviente yo unas calaveras rectangulares. Y ¡pum! Va otra vez. No, el Corvette siempre ha tenido calaveras redondas. Pero se aguantaron. Y este apenas sería el comienzo de los cambios radicales que sufriría el Corvette. Para el año 2014 conoceríamos la séptima generación del Chevrolet Corvette. Esta generación, el diseño estético comienza a acercarse más a los superdeportivos europeos. Sería la última generación que conoceríamos con la disposición de motor delantero. Para la séptima generación, Corvette comenzaría a dar los primeros pincelazos a lo que sería su futuro.
Con materiales ligeros, líneas bastante aerodinámicas y motores más potentes, las intenciones de Chevrolet desde el génesis y motivo de la creación del Corvette por fin comenzaban a tomarse en cuenta en el mercado, e iniciaba a ser el rival directo para los autos europeos, en este caso específicamente a los italianos de Ferrari y Lamborghini. Mucha gente no estuvo de acuerdo en el cambio de calaveras. Corvette siempre fueron las dos parejas, o redondas, o eso, o baladitas como el C5, y de repente en el C7 ponen la calavera completa. Por lo menos es lo mismo, tienen que cambiarlos, tienen que hacer algo, porque no pueden seguir vendiendo el mismo coche que todos los años sube de precio, y es el mismo coche que a mí, pues no sé, a lo mejor dices, oye, me voy a comprar un Corvette 2025. Oye, ¿en qué cambia del 2023? En nada, más que el precio. Pues búscate un 2023 en buen estado y te ahorras un dineral, maestro. ¿Para qué vas a comprar? Porque el momento que lo saques de la agencia, pierde dinero. Tienen que hacer cambios, porque si no las ventas, dicen, pues no, ya no es atractivo, porque es igual que el de hace 2 años, que el de hace 3 años, que el de hace 4 años. Entonces, tienen que cambiarlos. Pero el C7 pues, básicamente es un C6 en que ha aumentado, el motor trae más caballos, volvieron a regresar la sigla para el motor LT, que se perdió desde el año 96 con el último C4, porque ya C5 y C6 los motores son LS1 en el caso del C5 y LS2 y 3 en el caso del LS6. El LS2 entró en 2005 y cambió a LS3 en 2008. Y ya cuando entró el C7 ya es LT otra vez, ahora es el LT4. Y viene entonces la última y más grande, Sora Argus. Desde aquellos entonces del desarrollo entre C2 y todo eso, hablaba como buen ingeniero que la única forma de tener el máximo rendimiento en agarre en curvas era teniendo una masa alrededor del centro del vehículo, y eso significaba tener el motor atrás. El tiempo ya además se lo había demostrado muchísimo. La transición de Fórmula 1, bueno, fue desde los finales de los 50, principios de los 60, que todos los Fórmula 1 ya cargaban el motor atrás. Hasta los dragsters ya tenían el motor atrás. Y entonces Sora abogaba porque el Corvette de siguiente generación, que en este caso hubiera sido el C3, tenía que tener el motor en medio. Bueno, pues a los ejecutivos de General Motors les dolía el codo porque sabían que eso iba a ser muchísimo dinero de desarrollo, y a los fanáticos del coche les dolía el corazón porque decían que un Corvette propio tenía que tener un motor de 8 cilindros y lo que tenía que tener enfrente para que pudiera tener una trompototota. O sea, siempre ha sido el coche insignia deportivo de Estados Unidos. Aunque Viper trató de hacerle cosquillas, llegó un momento desde el año 92 que ya el Corvette no era el único deportivo 2 asientos, ya estaba Viper. No pudo Viper, era un poco más caro el Viper. Tuvo muchas broncas Viper con el gobierno de Estados Unidos por cosas de emisión y de seguridad. Se puede llamar un pura sangre. Se desistió y mejor dijo, nos dejamos ir Viper. Entonces Corvette volvió a ser
el deportivo americano, gringo, vamos, para que nos entendamos. O sea, Pues en 2020 ya eso pasó a segundo término. Hay hasta el punto máximo de lo que puedes hacer en cuanto a estabilidad y manejo en pista y aún en calle, con un motor adelante y tracción trasera. Es decir, ya no podías llegar más lejos. Ya los límites de desarrollo estaban topando con el C7 y ya para poder mejorar el rendimiento que tiene el C7, la única solución era pues poner el motor en medio. el experimento de ponerle el motor atrás a Corvette no es nuevo, ¿eh? Viene desde la época del C3, pero el costo iba a ser muy alto y para el mercado no iba a ser competitivo. O sea, porque si te iba a costar a la altura de un Ferrari, pues la gente va y compra un Ferrari. ¿Por qué? Porque está la tontería del estatus. O sea, si no voy a gastar 10 en un Ferrari y el Corvette me cuesta 10, pues me compro el Ferrari. Pero bueno, hasta que ya se dieron cuenta de que o sacaban el Corvette con el motor central, o a ver qué hacemos. Y sacaron el famoso C8, porque te repito, no es, ay, se nos ocurre ahora para el 2020. No, eso venía ya un estudio desde hace mucho tiempo. Para poder competir y tratar de vender más Corvettes en Europa. O sea, pónganse a analizar, pongan un Corvette C8 al lado de un Ferrari, sobre todo de un Lamborghini, y se asemejan mucho. Antes el Corvette sí lo identificabas perfectamente, o sea, veías un C6 y un C7 y sin verle el escudito sabías que era un Corvette. Ahora el C8 lo pones al lado de un Huracán, de un Aventador, tiene muchos rasgos muy parecidos. A mí en lo personal no es que no me guste, o sea, pero para mí dejó de ser Corvette. Bueno, perdió la imagen, sí, desde luego. O sea, no hay forma de esconder que el coche se ve completamente diferente a cualquier otro Corvette que haya existido. De hecho, las comparaciones ya saben, dicen, pues este es un Ferrari gringo, ¿no? Y de verdad que no sé si eso a los de Ferrari les cause indigestión, pero sí, facha de Corvette no tiene. Se parece mucho más a un coche europeo, que pueden ser buenas o malas noticias. No hemos hablado de otro fenómeno que es muy importante e interesante, cómo va evolucionando la gente, el perfil de la gente que puede comprar un Corvette, ¿no? El Corvette durante mucho tiempo ha sido considerado como el coche que adquieren los viejitos jubilados ya para darse el gusto después de que los niños ya se fueron de la universidad y trabajan y se ganan su propio dinero y tú ya tienes pagada la casa y estás jubilado y entonces te das tu gustito. Entonces muchos canosos manejando Corvettes. Pero pues esos canosos necesariamente tienen que ir desapareciendo. Y ya ha pasado con otras marcas como Buick, como Oldsmobile, que se te muere el mercado, no se te acaba, se te muere literalmente. Los que gustaban de tus coches, pues se van pasando a descansar. Y eso también pasa con el Corvette. Ese fue un argumento que aunque enojó muchos a los puristas, que clásicamente éramos ya los viejitos, al nuevo público de un Corvette le llamó muchísimo la atención. Lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos salido de los del club, que alguien lleva un C8, ya pasa gente no conocedora. ¡Ay, mira, un Ferrari! No, no es un Ferrari, es un Corvette. ¿Consideras que perdió identidad? Yo sí, yo en lo personal sí. Y creo que mucha gente, habrá alguien que dice que no. Después de eso, pues entran las revistas y empiezan las comparaciones de que qué tan rápido es en la pista un Ferrari versus un Corvette y qué tan rápido es en un arrancón versus un Diablo y todo eso, ¿no? Y el coche realmente se comporta bien, se comporta a la altura, pero la cereza en el pastel es cuando en la hoja de hasta el final
ponen el comparativo con los precios de cada uno. Y ahí vuelve a ser que el Corvette sigue siendo el mejor, los gringos dicen bang for the buck, y eso pues yo creo que la mejor forma de traducirlo es valor por tu dinero. O sea, es el coche que te da más emoción deportiva por el menor gasto, que lo hace accesible a un grupo de gente más amplio. Made in USA, ¿no? Pero tiene su chiste el Corvette. Mira, hay una frase que la oí por ahí, no es mía, pero si en la mañana sales en un Corvette y regresas en tu casa en un Corvette, regresas satisfecho. ¿O no? Que si en la mañana sales en tu Corvette y en la noche regresas con él, regresas satisfecho. Aunque es un mal día. Sí. Fue nuevo en 2020, estamos en 2025, ya no tiene que tardar el C9. Y entonces la gran pregunta será, ¿qué van a hacer para mejorar el Corvette? Porque como decía Sora, cuando le preguntaban, ¿cuál es el Corvette que más te gusta? Siempre contestaba, el que vendrá en el próximo año. Con eso termino. Corvette representa las obsesiones y deseos del público estadounidense por querer sobresalir siempre. Al final del día, con altibajos siempre se mantuvo en el mapa mundial como el auténtico ícono americano en la deportividad automotriz. Quizá, Chevrolet sin darse cuenta terminó creando un vehículo único que con el paso de los años dejó de ser la competencia americana para los europeos y más bien inició una carrera individual por mantenerse tal como es. La película interestelar de Christopher Nolan predicó: no tengo miedo a la muerte, yo soy un viejo físico, le temo al tiempo. Y efectivamente, aquel concepto llamado tiempo será el único que determine la permanencia del Chevy Corvette en el universo automotriz. Mientras, ya pasó la estafeta a generaciones jóvenes, que en algún momento tendrán también que considerar el problema de sus antecesores, el tiempo. ¿Evoluciona o desaparece? Para nosotros fue un placer dedicarle este documental al orgullo americano, Corvette. En nuestras redes sociales les preguntamos a nuestros seguidores cuál es su generación favorita del Corvette, y esto escribieron. Nuestro querido amigo Richard de Ride 718 dice que el C3, C4 y C6 es un experto y tendrá sus motivos. Zeus Gutiérrez dice que el C4 de 1996 por la melancolía de haber tenido uno. Ricardo Rivera pudo disfrutar el Corvette desde su llegada a México. Catatonia Lucero escribe que el C4 fue el auto deportivo que le enamoró. André M. Molina reconoce la belleza del C1 del 1962. Fernando Romero nos muestra su tributo al C4 Grand Sport, de mis favoritos. Aún recuerdo aquel tiempo cuando siempre lo utilizaba a la hora de jugar Gran Turismo. Abisaí Alcántara deseaba que el video no durara 8 minutos. Esperamos no haberte decepcionado. En fin, muchas gracias a todos por escribir. Gracias por llegar al final del video, aquí va la promoción. Si quieres ser uno de los 10 afortunados que puedes venir a ver la proyección de alguna película clásica aquí a Autocinema Coyote, ya sea Polanco o cualquiera de otra de sus sucursales, lo único que tienes que hacer en este momento es ir a nuestra cuenta de Facebook y mandarnos una captura donde compruebes que estás suscrito al canal del Hombre y su Máquina y Cars Auto Automotriz, así como que también sigues en las redes sociales Autocinema El Coyote. Ya sabes, si quieres ser uno de los afortunados, ven en este momento a participar para que te puedas llevar un pase y puedas venir a ver una película a este espectacular lugar.